Para concluir en este tema de la evaluación ex post, les voy a presentar ahora, esta es la clase 12, no la 13, les voy a presentar ahora algunos aspectos de la evaluación de impacto. Bueno, el diseño de la evaluación de impacto es bastante complejo en general, hay distintas metodologías para evaluar impacto, distintos diseños, entonces necesitaríamos, digamos, verlo en varias clases, pero en el programa de este curso no es el propósito, no está como objetivo, digamos, abordar la evaluación de impacto como tal, sino que se espera que este sea un tema quizás que eventualmente puedan revisar en otros cursos o en otros temas o en otro ámbito, digamos, y yo, de hecho, el semestre pasado hice un curso como optativo de evaluación de impacto, pero por el tema del estallido tampoco lo pude concluir, alcancé a hacer como las primeras 4 o 5 clases apenas. Entonces, pienso que quizás eventualmente puede ser que lo vuelva a dictar como, como optativo, no este segundo semestre, porque ya definí el optativo para el segundo semestre y se los puedo comentar después. Pero sí es un tema que lo ideal es que si a ustedes realmente les interesa la evaluación, lo puedan seguir viendo, como les digo, más adelante, en algún curso, en algún taller que encuentren por ahí. Siempre hay opciones de hacer curso en estos temas y es bastante interesante, digamos, lo que aporta la metodología de la evaluación de impacto. Entonces, bueno, vamos a ver cuestiones de definiciones, dos tipologías principales, que es la evaluación retrospectiva y prospectiva, análisis de resultados que son de tipo eficacia o efectividad, que eran tipos o acercamientos a las evaluaciones de impacto que se hacían antiguamente. Y después aspectos más específicos de la preparación de la evaluación de impacto con las etapas que se siguen y bueno, entre medio algunos ejemplos y finalmente, si es que alcanzo, digamos, les voy a comentar algunos aspectos éticos de la evaluación de impacto a considerar, digamos, en este proceso de investigación. Bueno, como ustedes saben y lo hemos conversado en otras clases, la mayoría de las ocasiones los políticos proponen programas basados en cuestiones muy de intuición y suelen centrarse en, cuando se evalúan, digamos, los programas, en medir insumos o productos, por lo que no hay tanta certeza, digamos, de si los programas funcionan o tienen impacto en el problema, por ejemplo, objetivo. Entonces, en ese contexto, en el desarrollo de estos nuevos enfoques de la nueva gestión pública, las evaluaciones de impacto comienzan a tomar más fuerza y a consolidarse como una herramienta clave, digamos, para poder formular políticas que tengan que estén basadas en evidencia, ¿ya? O sea, que mediante un proceso de investigación evaluativa podamos confirmar si el programa sirve o no sirve en el fondo y en base a esa evidencia se pueda ir mejorando el programa, ampliando, etc. ¿Para qué se utiliza entonces en Profe, concreto? ¿Perdón? profe, con respecto a eso, puede ser el motivo del por cual casi todos los programas ahí en la DIPRES no estaban bien evaluados, o sea, era como de la media para abajo. Sí, es todo un tema ese, el que las evaluaciones, la mayoría de los casos todavía son bastante débiles los resultados, porque la experiencia de la evaluación de impacto es reciente eh, y en sí, por ejemplo, ustedes como van a ver en estos informes, todavía hay muchas debilidades en la, podríamos decir, desde la formación de los equipos que lideran los programas en cómo construir sistemas para medir, digamos, su proceso, para construir indicadores, las líneas de base. Entonces, en ese sentido, todavía falta mucho, digamos, por avanzar en esa materia. Entonces, a diferencia, pues nosotros, bueno, siempre, quizá a usted no le guste mucho, pero siempre es bueno compararse, digamos, con cómo ha sido el proceso con los países que llevan más años haciendo este tema. Y claro, los países desarrollados, ciertamente las evaluaciones de impacto se comienzan a desarrollar e instalar con fuerza
no sé, como entre la década 70 y 80, entonces hoy por hoy ya tienen bastante experiencia en esta línea. Entonces, nosotros si pensamos en lo que hace la DIPRES en términos de evaluación de impacto, recién se comienzan a desarrollar en la década del 2000, como a mediados de los 2000, y a consolidarse recién, yo diría, después del 2010. O sea, es sumamente reciente, digamos, este proceso. De hecho, ahora ya en estos últimos años, en los últimos periodos presidenciales, ya se ha puesto mucho más énfasis en el desarrollo de las evaluaciones de impacto. ¿Para qué se utilizan entonces? Para definir asignaciones presupuestarias y orientar el diseño de los programas, para elegir entre alternativas de programas que son más costo efectivas, para mejorar calidad, eficiencia y efectividad de la implementación de programas y principalmente demostrar si el programa está cumpliendo sus objetivos y merece ser continuado. ¿Ya? Entonces la evidencia que nos va a generar la evaluación de impacto, piense que la evaluación de impacto es una investigación, tal como otras investigaciones que nosotros hacemos en ciencias sociales, una investigación con una metodología bien rigurosa que siga estos pasos. Entonces, como es un tipo de investigación, los resultados que ofrece la evaluación de impacto permite rendir cuentas, generar innovación en los programas y también aprendizaje. ¿Ya? Entonces, bueno, como les decía, es un tipo de evaluación que mide los cambios en los individuos, en los sujetos, digamos, beneficiarios directos, y que donde uno puede llegar a la conclusión de que esos cambios o esos efectos pueden atribuirse al proyecto o programa. Entonces, lo que se busca es establecer una relación de causa-efecto entre el programa y sus resultados. ¿Ya? Respondiendo a preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el impacto del programa en un resultado de interés específico? ¿Los cambios son atribuibles al programa o a una modalidad del programa o una innovación dentro del programa? Bueno, como veíamos, buscamos medir a través de la evaluación los cambios o los efectos, pero también diferenciar entre efectos deseados y no deseados. Los programas públicos pueden tener en muchos casos incluso efectos o consecuencias que no fueron buscados desde sus objetivos y que se deben corregir, digamos. Entonces, por eso también vamos a tratar de evaluar los dos tipos de efectos. Ver si estos efectos corresponden entonces a los objetivos originales, si son atribuibles a la intervención y producir evidencia que pueda ser generalizable a otros contextos, permitiendo que se tomen decisiones. Entonces, sobre todo pensemos en los casos de programas que funcionan en distintos territorios, por ejemplo, en nuestro país, que funcionan a nivel nacional y que quizás al momento de hacer la evaluación se van a tomar muestras de casos y lo que se busca es poder generalizar después hacia todo el programa y de ese modo hacer las modificaciones que es necesario. Bueno, aquí un ejemplo. En México, en la década de los 90, se desarrolló un programa que es bastante, digamos, conocido, que es el programa de inclusión social que se llama Prospera. Este programa consistía en proporcionar apoyo a los ingresos de hogares pobres a través de transferencias en efectivo, con la condición de que niños y niñas asistieran a la escuela y a centros de salud. Esto es una modalidad de programa que, bueno, el Progresa de México es uno de los, digamos, podríamos decir, precursores, probablemente hay otro en esa época similares, pero que luego se va instalando esto como un modelo, que es el modelo de transferencias condicionadas, que se denomina, que es en el fondo todos estos programas asociados al intento, al esfuerzo de superación de la pobreza a través de la entrega de bonos, no sea simplemente darle el dinero a la familia, sino que condicionar esa entrega de bonos con el cumplimiento de mínimos sociales que en este caso se consideran como elementos claves para superar la pobreza, como la educación de los niños y la atención médica mínima, digamos, de los niños desde su primera infancia. Entonces, esas son como los criterios que en general se colocan en los programas de transferencia condicionada. Ese modelo, por ejemplo, se ha replicado y se ha desarrollado en muchos países, o sea, en Colombia,
en Chile también el Chile Solidario, no, sí, dentro del Chile Solidario el programa Puente me parece que también tenía, o debe tener todavía componentes que tienen que ver con esta transferencia condicionada. Bueno, las evaluaciones de este programa del 2001 confirmaron que el programa había producido cambios relevantes, por ejemplo, en el aumento de matrícula y años de escolaridad, en la disminución de incidencia de enfermedades, particularmente los niños, y la disminución de días perdidos por enfermedad o discapacidad en adultos. O sea que luego del seguimiento, digamos, de los casos de la familia, se lograba disminuir días perdidos. O sea, eso demostraba, digamos, que además era un programa que iba consolidando elementos dentro de las familias que permitían o ayudaban a superar situaciones de condiciones de pobreza. Bueno, el sello distintivo entonces de las evaluaciones de impacto tiene que ver con dos conceptos clave. Uno, la idea de causalidad, esto que yo les decía, que es la hipótesis, esta relación causa-efecto entre el programa y sus resultados. Y otro es la noción de atribución. Ya, la noción de atribución, esto es que nosotros esperamos que esos resultados o asumimos que esos resultados son atribuibles al programa. Y eso hay que demostrarlo a través del análisis que se hace en la evaluación. Entonces, para poder estimar el impacto o el efecto y hacer esta atribución hacia el programa, se requiere una herramienta que se llama, bueno, un análisis que tiene que ver con el contar con una situación contrafactual. ¿Ya? Contrafactual se refiere a la comparación de nuestra situación con programa frente a otra situación que es la de cuál habría sido el resultado o efecto del programa si este no hubiese sido implementado, o sea, si el programa no hubiese existido. Entonces, en el fondo, lo que nosotros buscamos siempre es comparar entre la situación, digamos, que existe en este momento, que es la del programa, que el programa cubre a cierto grupo y tiene ciertos resultados, frente a otra situación que es la de no programa, de la no existencia del programa. ¿Ya? Entonces, para responder a esa pregunta del hecho de la situación contrafactual, perdone, necesitamos un grupo de comparación similar al del programa, pero que no participe del mismo. ¿Ya? Y ese es el grupo que comúnmente se denomina como grupo de control. Ustedes están, se me olvidó preguntarle, ustedes están haciendo el curso de diseño experimental y cuasi experimental, ¿cierto? ¿O no todos? Sí, profesora. Sí, están casi todos en ese programa, ¿cierto? Yo no, profe. Ya. Bueno, en ese programa, bueno, en el caso de quienes no están haciendo ese curso, lo van a hacer, o sea, lo tienen que hacer. El asunto es que en ese curso el profesor tiene que haberles visto, digamos, este tema, los distintos diseños para desarrollar, digamos, bueno, el enfoque de ese curso no es la evaluación de impacto como tal, pero sí abordar los tipos de diseños experimentales y cuasi experimentales. Ya. Entonces, si se acuerdan de lo que vieron, digamos, en el curso, o cuando estén ahí repasando, van a ver, digamos, que tenemos estos dos tipos de diseño. Bueno, experimental, cuasi experimental, y tenemos los no experimentales, que vienen definidos principalmente por estos conceptos. Uno clave es la aleatoriedad o randomización, que está en inglés, pero es la aplicación al azar en el fondo de la selección de un grupo experimental y un grupo de control. Entonces, a través de mecanismos, cuando hablamos de un programa, de un diseño experimental puro, digamos, ahí nosotros requerimos que haya aleatoriedad desde el inicio, en el momento que nosotros elegimos a qué grupos qué personas van a formar parte del grupo experimental y qué personas van a formar parte del grupo de control. Entonces, a la medida de que hay una selección al azar y una asignación al azar a estos grupos, nosotros podemos estar hablando de que hay un diseño experimental puro, ¿ya? Pero además de la aleatoriedad tienen que estar presentes estos dos grupos, experimental y control,
Y para poder confirmar que hay una relación de causa-efecto, otro requerimiento, otra exigencia es que exista un pretest y un posttest, ¿ya? Entonces, cuando no tenemos todos esos elementos, pasamos a un tipo de diseño que son más bien los cuasi experimental, donde en general tratamos de que exista un grupo experimental y un grupo control, pero suele ocurrir, digamos, que no tenemos la posibilidad de aplicar la asignación al azar para definir quién va a formar parte de un grupo y otro. Entonces, en ese caso se vulnera este tema de la aleatoriedad, pero si buscamos tener un grupo control, y entonces aquí la relación causa-efecto en los cuasi experimental, digamos que puede ser planteada como una posibilidad, pero hay más elementos que demostrar porque digamos, no está la selección de la muestra al azar. ¿Ya? Entonces por eso está como con una estrellita. O sea, puede uno en una investigación de este tipo confirmar que hay una relación causa-efecto, pero pueden haber también más críticas o cuestionamientos posibles. Entonces hay que ser mucho más riguroso. Y bueno, hay otra posibilidad que es el hacer evaluaciones de impacto no experimentales, y probablemente ahí en los programas que ustedes revisen, lo más probable es que en la mayoría de los casos tengan cuasi o no experimental. Son muy pocos o muy contados los casos en que se aplica el diseño experimental, al menos en nuestro país. Y en el caso del no experimental, lo que tiende a ocurrir es que solamente se aplica el pre y el post-test para un grupo experimental, pero no hay grupo de control y, ¿cómo se llama? Suele ocurrir, digamos, que entonces el grupo experimental tampoco fue asignado en forma aleatoria. Entonces, este tema que yo les decía antes, el del contrafactual, en términos de análisis, en el fondo nosotros tenemos una intervención que ocurre en un momento determinado y tenemos una medición que se hace idealmente en una línea de base, o sea, se hace antes de la intervención, en el pretest, y en base a las mediciones nosotros del pretest asumimos una posibilidad de resultado, una tendencia. Entonces nosotros cuando evaluamos el post-test, si se fijan aquí, cuando la línea continúa, digamos, y evaluamos el post-test, si el programa produjo un resultado, nosotros vamos a poder establecer ese resultado a través de esta diferencia. Si se fijan aquí en el gráfico, hay una diferencia entre los sujetos que van en la línea negra, que son los sujetos que vivieron el programa, con los de la línea blanca, que son otros sujetos del grupo de comparación que no vivió el programa y que por ende puede que su situación siga una tendencia, pero que va a ser distinta a quienes fueron afectados por el programa. Entonces, esta diferencia entre el grupo de control y el grupo experimental en un momento posterior al programa va a ser la que nos va a permitir contrastar de que hay un impacto. ¿Ya? Y por eso al caso sin programa se le llama contrafactual. Entonces, en este tema de la evaluación de impacto, hay un tema clave, como les decía, que es el diseño metodológico, y entonces hay que tomar varias decisiones respecto a la elección del método. Ya, obviamente va a depender en gran medida la elección del método de las características operativas del programa, porque tenemos que decidir según los objetivos estas reglas de selección, dependiendo de cómo se eligen los sujetos que son beneficiarios del programa, los procedimientos que aplica el programa, nos van a llevar a decidir qué tipo de diseño de evaluación vamos a utilizar. Entonces, en la medida de que el programa tiene procedimientos de selección equitativos y que son transparentes, o sea, que todo el mundo, digamos, puede conocer esos criterios, va a ser mucho más fácil el poder diseñar una medición, una evaluación de impacto más rigurosa. ¿Ya? Entonces, esos son los requisitos esenciales para poder construir los grupos de comparación. El tener, digamos, la información clara de cuáles fueron los procedimientos de selección del grupo.
Entonces, para la elección del método tenemos que responder a las siguientes preguntas. Primero, ver si el programa tiene los recursos para atender a todos los beneficiarios potenciales. Luego, conocer los criterios de elegibilidad de los beneficiarios. ¿Se acuerdan cuando discutimos en las clases anteriores sobre el tema de la cobertura y el beneficiario potencial, el que efectivamente era cubierto, los que se quedaban fuera y todo ese tema? Bueno, ese tipo de análisis, esos antecedentes nos van a permitir, digamos, desarrollar una evaluación en la medida que nosotros tengamos claridad cuáles fueron los criterios para incluir a los sujetos. Entonces, si el programa es focalizado o es universal, va a requerir distintos tipos de evaluación. Y si es focalizado, hay que saber necesariamente cómo se seleccionaron esos beneficiarios. ¿Ya? Por eso yo les planteaba antes el tema de la aleatoriedad y de los experimentos. En el fondo, ¿por qué es difícil hacer los experimentos? Porque muchas veces los programas tienen criterios de selección súper estrictos y que tienen que ver con cuestiones como necesidad u otros criterios. Y en esos casos es difícil combinar la aleatoriedad, o sea, de que los sujetos los elijamos al azar en el programa, con esas otras necesidades. ¿Ya? Entonces, respecto a los plazos, el programa ofrecerá a todos los beneficiarios de una vez o de manera secuencial. Eso también es relevante porque si el programa se ofrece a los beneficiarios por etapa, es decir, por ejemplo, el programa primero se aplica en una región, después se aplica en otra, después se aplica en otra, y los beneficiarios entonces van aumentando en la medida que el programa va ampliando sus etapas o modificando sus etapas. Entonces ahí eso nos va a permitir, por ejemplo, poder hacer evaluaciones donde podamos comparar a sujetos que ya están en el programa con otros que aún no entran al programa. ¿Ya? Entonces, todas estas respuestas a estas preguntas nos van a determinar definitivamente qué método vamos a utilizar. Si vamos a utilizar la asignación aleatoria, y es posible utilizar la asignación aleatoria, o vamos a utilizar otros métodos que son cuasi experimentales, que son, por ejemplo, los de variables instrumentales o regresión discontinua, ¿ya? Quizás estos nombres les suenan muy raro, pero lo que estos dos tipos de métodos refieren a diseños cuasi experimentales, donde construimos un grupo de comparación que no es aleatorio, y para poder establecer este análisis del efecto contrafactual, tenemos que utilizar metodologías de análisis estadístico que nos permiten corregir las diferencias entre el grupo experimental y el grupo control, que en el fondo son distintos porque no fueron elegidos a través del mismo mecanismo. ¿Ya? Y como ustedes son estudiantes en formación de estadística, y espero que en algún momento sean muy peritos en eso, más adelante probablemente en algún momento tengan que cruzarse con estos métodos y puedan analizar mediante modelos de regresión, por ejemplo, la diferencia entre grupos de comparación y control en programas no aleatorios. ¿Ya? Entonces, bueno, además de eso, de esas decisiones que hay que tomar para la evaluación de impacto, también hay que considerar otros enfoques o métodos complementarios. Y eso es lo que yo les decía que en estos informes de la DIPRES aparecen. Por ejemplo, otros métodos de evaluación que pueden estar complementando a la evaluación de impacto pueden ser, bueno, las simulaciones ex ante, elementos del monitoreo o del proceso que se incluyan aquí como para complementar la interpretación de los resultados, análisis con métodos mixtos, o sea, qual y quanti, todo eso puede complementar la evaluación de impacto. También, bueno, también complementar fuentes entre cualitativas y cuantitativas también es útil. Y en ese sentido es importante señalar que, bueno, hoy en día cada vez con más frecuencia se tiende a realizar estos tipos de complementariedades porque la evaluación de impacto realizada por sí sola, sin contar con los otros elementos, puede ser mucho más vulnerable en términos de su calidad técnica y de la influencia que pueda tener después sus resultados. Como yo les decía en algunas otras sesiones, si no tenemos conocimiento de los procesos, es difícil que después que ya evaluamos el impacto podamos decir qué es lo que hay que cambiar. Entonces, por eso hay que tener
toda la secuencia, digamos, para poder confirmar que si el impacto es débil o deficiente, poder mirar hacia atrás y decir, quizás hay que modificar X proceso. Entonces, como dice aquí, contar con información de las características del programa va a facilitar el análisis acerca de qué es lo que hay que cambiar para decir por qué se alcanzaron o no los resultados. Entonces, ahora les voy a mostrar que hay dos estrategias para desarrollar la evaluación de impacto. Una puede ser retrospectiva y otra puede ser prospectiva. ¿Ya? La prospectiva es un poco lo que ya hemos visto, que es cuando nosotros vamos diseñando la evaluación de impacto en paralelo al programa, contamos con una línea de base en un tiempo cero, medimos tanto el grupo experimental como el grupo de control en el tiempo cero, o sea, en el pretest, y luego medimos ambos grupos en el tiempo 1 o al final del programa, o incluso a veces se miden en varias ocasiones. Por ejemplo, los programas que buscan evaluar la reinserción social, por ejemplo, de población penitenciaria, o programas de tratamiento, no sé, de consumo de sustancia, idealmente los resultados no bastan con que se midan en un momento al término del programa, sino que también hay que hacer seguimientos y evaluaciones posteriores para ver si los resultados se mantienen en el tiempo. Entonces probablemente no va a haber solo un T1, sino que va a haber un T2, un T3, van a haber más evaluaciones hacia el final. Y este tipo de evaluaciones, que es en el fondo la que cumple con todos los criterios más rigurosos metodológicos, de por sí va a tener resultados más solventes, más creíbles, más difícil de cuestionar. ¿Ya? Pero no siempre se da, porque a veces no están los recursos, digamos, para realizarla, o porque no se diseñó la evaluación de impacto desde el principio. Y en ese caso lo que se aplica es la evaluación retrospectiva, que significa que hacia el término del programa se hace la medición de resultados, pero no se cuenta con la línea de base, y en ese caso lo que se debe hacer es tratar de reconstruir la línea de base. ¿Ya? Aquí el esfuerzo tiene que ir entonces por tratar de tener un grupo de control y un grupo de tratamiento que permita la comparación ex post, y esa comparación ex post tratar de compararla, digamos, con datos de una línea de base reconstruida, ya que quizás no se hizo la medición al inicio, pero quizás se pueden buscar algunos indicadores para suplir esa falta de información. Ya, estos resultados son menos costoso, digamos, más fácil de conseguir, porque en general los programas tienden a decidir hacer la evaluación cuando ya están concluyendo, cuando ya han terminado. Entonces, en muchos casos se da esta situación, pero en sí son resultados que pueden ser mucho más cuestionados. Entonces, ¿por qué es más confiable la evaluación prospectiva? Bueno, porque tenemos la línea base, como les decía, porque podemos asegurar un grupo de control y grupo experimental más similar a través del azar, porque si tenemos una medida de éxito del programa desde el inicio del pretest, es más fácil después hacer la comparación ex post y comparar los mismos indicadores. Y bueno, porque el grupo experimental y control se definen antes del programa y en base a reglas de asignación que son más transparentes. Aquí un ejemplo de esto que está en este paper, Soriano 2012. Bueno, este es un estudio cuasi experimental sobre terapias de relajación con pacientes con ansiedad. Buscaba el objetivo de esta evaluación es averiguar si las terapias de relajación benefician a los pacientes, y aquí se aplicó metodología cuantitativa prospectiva longitudinal, haciendo la comparación antes y después, y se aplicó un test en 39 pacientes, mujeres y hombres, comparando, por ejemplo, entre quienes tomaban medicación y quienes no tomaban. 77 tomaban medicación, 23 no tomaban medicación para la ansiedad, lógicamente. A ellos se les aplicó este tratamiento con técnicas de relajación, y en ambos grupos de pacientes se disminuyó la ansiedad. Bueno, se compararon estos grupos, quienes tomaban medicamento y los que no tomaban medicamento, y se detectó que a través de estas terapias se
se disminuía la ansiedad, pero con mayores efectos en los pacientes sin medicación, ¿ya? Y, digamos, aplicándose estas técnicas de esta metodología de evaluación cuasi experimental, teniendo la medición antes y después, y teniendo grupos de comparación, estaban los dos grupos de comparación, pero no eran dos grupos de comparación que habían sido, que fueron seleccionados al azar, y no hubo una asignación al azar desde el comienzo, ¿ya? Por eso es cuasi experimental. En la retrospectiva, bueno, dado que esto se da en el caso que la evaluación se define, se diseña después del inicio, aquí la estimación del impacto solo es posible si el programa estaba bien estructurado y tenía reglas de asignación de los beneficiarios de manera clara. Bueno, aquí se requiere contar con información del grupo control y grupo tratamiento respecto de la situación previa, entonces hay que tratar, como les decía antes, un poco reconstruir esa información. Y aquí, lógicamente, lo que se aplican son métodos cuasi experimentales, pero hay que tener supuestos bien definidos para poder levantar la evidencia y que no sea tan discutible. O sea, bueno, siempre va a ser un poco más discutible que la anterior. Aquí les dejé un link, ahí hay ejemplos de programas de este tipo, retrospectivo. Aquí hay un ejemplo de un programa de prevención al trabajo infantil de Paraguay. El estudio retrospectivo se hizo en el 2011 y el programa que se estaba evaluando había tenido una ejecución entre el 2002 y 2007. Este estudio mide los impactos ocurridos en la vida de los niños beneficiarios de este programa en sectores de trabajo infantil doméstico y de explotación sexual comercial infantil. El estudio es de carácter principalmente cualitativo, y eso también es relevante, por eso lo puse como ejemplo, de que no solo encontramos estudios cuantitativos, sino que también podemos encontrar cualitativos. Principalmente, además, porque es un fenómeno muy específico. Entonces, bueno, contó con 24 casos, y las fuentes fueran primarias principalmente, que en base a testimonios de los beneficiarios del programa, familiares y personas cercanas. Los principales resultados detectados de este programa es que han constituido una oportunidad para los niños, permitiéndoles reorientarse hacia otras formas de trabajo que no implican explotación, y también retomar estudios abandonados, regularizar la asistencia escolar y fortalecer el desempeño escolar. Ya, entonces, en general, los resultados encontrados a través de esta evaluación fueron positivos. Ahora, la muestra es reducida, pero la muestra reducida tiene que ver también probablemente con que la cobertura del programa era muy específica y reducida. Ya. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Hoy no sé qué hora es. Son 20 para las 5. Me dicen, ¿tienen alguna duda, comentario? ¿Ven todavía el PPT o se salió? ¿Se ve? ¿Sí? Se había salido, profe. ¿No se ve? No. No se está viendo. Ya. Y ahora sí. Sí, uno aprieta algo a veces y se desengancha. Ya. Entonces, como les planteaba hace un rato en la introducción, antiguamente no había un desarrollo tan acabado de las metodologías de evaluación de impacto, y para evaluar los resultados o impactos o efectos de los programas se realizaban estudios de eficacia, por ejemplo, estudios de resultados que se conocían también de eficacia o buscaban medir la eficacia. Este método, bueno, como les decía, era bastante utilizado y consiste en evaluar experiencias pilotos de un programa con condiciones controladas y amplia participación de un equipo técnico. Entonces, lo que se hacía es que se diseñaba el programa y el programa se aplicaba en un formato piloto, es decir, en un grupo de beneficiarios muy reducido, en un contexto muy reducido, y con un equipo técnico que estuviese
muy, digamos, acompañando el programa, desarrollando, pero también el equipo, digamos, un equipo paralelo evaluando, digamos, ya esta versión piloto. Entonces eso permitía que luego de tener la evaluación de esa versión piloto, se tomaba la decisión de si los resultados de la versión piloto demostraban eficacia, demostraban efecto en la población beneficiaria, se tomaba la decisión de ampliar ese piloto hacia otros contextos. Ya en eso consistía. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que como los resultados de este formato de evaluación se obtenían en una escala muy pequeña y controlada, no necesariamente ofrecían información útil sobre el impacto real. ¿Ya? Claro, porque en la práctica este tipo de estudios medían eficacia, medían impacto, digamos, pero medían impacto para una versión piloto del programa, que no era la versión real. Entonces, igualmente requería que después el programa se transformara en un programa ya consolidado para volver a hacer una evaluación más amplia, porque si no, la evaluación inicial pudiese ser que solo fuera en base al piloto y no porque el programa es bueno en sí. Bueno, aquí como ejemplo, yo les señalo, bueno, los programas de tratamiento de droga en un centro específico, por ejemplo, en un centro residencial, también se utiliza bastante esta modalidad en los temas de tratamiento, bueno, de droga y otros tratamientos médicos también, donde se diseñan centros de tipo modelo, digamos, un programa modelo, y se evalúa ese programa modelo y luego se hace lo mismo que les planteaba antes, la expansión. Pero claro, los resultados en un centro modelo con las condiciones ideales pueden ser súper positivos, pero no necesariamente generalizables, ¿ya? Y esa es la principal dificultad de este tipo de evaluación. Y ahí hay un ejemplo de un programa piloto de innovación. Otro tipo de estudios de resultados a nivel de efectividad o estudios de efectividad que también se conocen, se dan, por ejemplo, en el caso de cuando hay programas que son de cobertura total o programas de cobertura parcial, pero que llegan a grupos bien masivos, por ejemplo, programas que tienen una cobertura nacional. Lo que tiende a realizarse como método también, que en el fondo es un método no experimental, es tomar una muestra representativa de los beneficiarios, pongamos que los beneficiarios, como les decía, son a nivel nacional, entonces se hace una muestra representativa a nivel nacional de esas personas o de los grupos, y luego se hace una evaluación del programa en un programa, en este caso sí, a diferencia del anterior, en el funcionamiento normal, porque en este no era un funcionamiento normal, sino que era una versión piloto. Ya aquí sí se evalúa en una modalidad o en un estado de funcionamiento normal, pero generalmente como se trata de no experimentales, no se usa rigurosamente grupo control, grupo experimental, ni pre y post test, sino que solamente se toma una muestra y se aplican instrumentos para evaluar si han habido efectos o resultados en los indicadores que son relevantes de medir. Entonces, en ese tipo de evaluaciones se busca producir conclusiones que sean generalizables a la población amplia y diversa, que es de donde viene, digamos, esta muestra de caso. Y, claro, los resultados pueden ser generalizables para la población, para toda la población digamos, de donde proviene la muestra, bajo los criterios que ustedes conocen de representatividad que tenemos en estadística, pero ahí, claro, va a depender que esos resultados, digamos, sean fidedignos de acuerdo a si efectivamente la forma en que se fue seleccionada la muestra es rigurosa, es aleatoria, qué sé yo, que la muestra sea de un tamaño más o menos considerable, pero además siempre va a quedar la duda de si esos resultados que encontramos en esta muestra efectivamente son atribuibles al programa o son porque pudieron haber otros elementos influenciando, ¿ya? Y eso no lo vamos a poder despejar porque no tenemos el grupo de comparación y no tenemos probablemente el pretest para establecer efectivamente ya hubieron cambios, hubieron resultados los beneficiarios, efectivamente se debió al programa o se debió a, no sé, procesos de maduración, procesos de aprendizaje en paralelo, no sé. Siempre hay muchos otros factores que pueden influenciar a los beneficiarios, no solo el programa del que participan.
Entonces, bueno, pero esas son otras estrategias que se utilizan para las evaluaciones de impacto, evaluaciones de resultados. Ahora les voy a contar un poco más de detalle de cuáles son los pasos a seguir en el proceso de diseño de una evaluación de impacto. Y luego de eso, por último, les voy a plantear algunas cuestiones de consideraciones éticas para que reflexionen un poco al respecto. Bueno, los pasos a seguir son principalmente, primero, construir una teoría del cambio, que es en el fondo responder a la pregunta de qué modo el proyecto se espera que logre los objetivos, sus objetivos, digamos. Luego elaborar una cadena de resultados, luego especificar preguntas de evaluación y por último seleccionar indicadores para evaluar el desempeño. Bueno, posterior a ello debiese venir las etapas de construir instrumentos, aplicar los instrumentos y lo que ustedes ya conocen. Pero estas son las principales etapas. Ya, aquí, bueno, en este esquema que es de una empresa, una consultora, da un poco más de detalle. Por ejemplo, revisión del modelo de atención, o sea, para poder diseñar esta teoría del cambio, que también se puede plantear en el marco de un sistema de marco lógico. Para hacer esto, nosotros tenemos que revisar el modelo de atención, o sea, revisar las características que tiene nuestro programa, ¿ya? ¿Qué metodología usa? ¿Cuáles son sus objetivos? Etcétera. Bueno, hay que analizar la factibilidad de realizar la medición de impacto, diseñar este tema que hemos estado conversando de la metodología, ver si vamos a usar aleatoriedad o no, si se puede, cómo se va a seleccionar el grupo control, el grupo experimental, en qué momento se van a aplicar las mediciones. Luego se diseñan los indicadores cualitativos y cuantitativos. Luego se levanta la información para responder a los indicadores. Luego se hace el análisis, que se denomina como modelación, para maximizar el impacto. En el fondo, modelación, porque estamos hablando principalmente en este caso de análisis estadístico, donde se trabaja en base a modelos estadísticos. Y luego vamos a tener el informe de resultados del impacto, donde vamos a tener los hallazgos y a partir de eso poder generar recomendaciones o elementos de seguimiento. La teoría del cambio, entonces, es esta descripción de nuestra idea de causalidad desde el desarrollo de ciertos insumos, actividades, y luego el logro de productos y resultados, pero que también dependen en muchos casos de que se cumplan ciertas condiciones, ciertos supuestos. Entonces esta cadena de actividades es lo que nos va a explicar por qué el programa tuvo ciertos resultados. ¿Ya? Y esto, lo ideal es que la teoría del cambio esté definida desde el inicio, desde cuando nosotros definimos el programa, y por eso es bueno que el diseño de los programas se haga en base, por ejemplo, a un marco lógico, porque ahí uno define como una lógica causal del funcionamiento del programa. La teoría del cambio entonces permite indagar las condiciones y supuestos para producir el cambio, explicar esta lógica causal, clarificar los elementos del diseño del programa y también involucrar a los distintos actores dentro del análisis, digamos, porque si involucramos a todas las partes, digamos, actores, por ejemplo, que son parte del programa, va a ser mucho más fácil entender su objetivo, su funcionamiento. Luego, la teoría del cambio suele ser plasmada en alguna herramienta de estas de análisis lógico, que para eso se puede usar como matriz de análisis este sistema de la cadena de resultados, pero también el marco lógico en sí es como les decía, es una especie de secuencia lógica que permite analizar desde los indicadores, desde el diseño, la narrativa del programa, sus objetivos, sus indicadores y los resultados que esperamos obtener. ¿Ya? Y aquí en la cadena de resultados entonces se establece la secuencia lógica entre insumos, actividades y productos y cómo ellos interactúan. Este es el esquema. Me parece haberse los mostrado en una de las clases de planificación. El esquema que va desde los insumos, las actividades, los productos, los resultados hasta los resultados finales, donde para cada una de las etapas se definen indicadores para medir, digamos, si que se cumplen los insumos, si se desarrollan las actividades, si se entregan los
productos, los plazos, qué sé yo, y si a nivel de resultados los productos, los servicios, digamos, fueron recibidos, entregados por parte de la población beneficiaria, y por último los resultados finales que tienen que ver con el cumplimiento de objetivos. Se fijan, esta lógica de la cadena de resultados es muy similar a lo que tratamos de analizar en el marco lógico. Entonces va a ser esta cadena de resultados lo que nos van a permitir como entender los supuestos, los riesgos que pueden estar implícitos para el cumplimiento o no del objetivo del programa, y nos permite identificar brechas o aspectos débiles del diseño. Ya entonces ayuda a mejorar el diseño del programa, facilita el monitoreo de la evaluación, define indicadores, etc. En la tercera etapa, cuando ya hemos clarificado entonces, y les voy a mostrar el ejemplo de un programa específico, ya para que esto no sea tan raro, en abstracto, digamos. Bueno, luego de que ya hicimos la cadena de resultados, definimos preguntas que van a guiar la evaluación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de un programa en un resultado de interés? ¿El programa es efectivo en cambiar X situación problema y obtener resultados esperados? ¿La modalidad aplicada del programa es más costo efectiva que otra? ¿Introducir una innovación en el diseño del programa puede contribuir o contribuirá a cambiar conductas? Etcétera. La pregunta tiene que ser formulada claramente, digamos, y como una hipótesis que pueda ser medida y comprobable en el fondo. Debe cuantificar la diferencia entre los resultados obtenidos al comparar el grupo de tratamiento y el grupo de control, y bueno, puede existir más de una hipótesis, pero no es necesario en una misma evaluación, no es necesario evaluar toda la hipótesis. Ya principalmente hay que definir cuáles son las hipótesis claves para el cumplimiento, para explicar el cumplimiento de los objetivos. ¿Ya? Y aquí el ejemplo que les voy a mostrar en la lámina siguiente es el del programa de subsidio de seguros de salud, que es un caso que aparece en un libro de evaluación de impacto del Banco Mundial, que es un manual bastante sencillo que está descargable en la página. Entonces, que ahí yo les dejo el link, si a ustedes les interesa el tema, lo pueden utilizar más adelante. Entonces, luego de que ya definí las preguntas, todos vamos a seleccionar construir los indicadores. Ya hemos visto en varias clases, digamos, cómo construir indicadores y los distintos tipos de indicadores. Aquí principalmente, obviamente que los indicadores que se requieren son indicadores de resultado, de impacto, que nos permitan determinar el efecto del programa. Y bueno, el tamaño del efecto previsto es la base que uno utiliza para poder decidir, por ejemplo, qué tamaño de muestra tengo que utilizar para poder establecer esta comparación. Y aquí, como un comentario, se indica, digamos, que muchas evaluaciones no funcionan bien porque los tamaños de las muestras a veces no son suficientes, y este es un tema clave porque como hay que hacer una medición pre-test y post-test, tenemos que tratar de tener una muestra suficientemente grande de casos para que los casos se mantengan en su gran medida entre una medición y otra. Si tomamos una muestra muy pequeña en el pre-test, puede ser que en el post-test se nos caigan muchos casos y que los resultados luego, aún habiendo hecho estas dos mediciones, aún habiendo tenido dos grupos, puede ser que los resultados no nos sirvan porque las muestras sean muy insuficientes. ¿Qué criterios? Bueno, tenemos que aplicar. En general los indicadores tienen que ser rigurosos, pero ahí este tipo de reglas se recomiendan para definir o construir indicadores que sean específicos, o sea, que midan exactamente los objetos que se quieren medir, que sean medibles, que se puedan aplicar instrumentos para obtenerlos, digamos, que sean atribuibles, que los indicadores refieran a aspectos del logro del programa directamente, que sean realistas, bueno, que garanticen que los datos se obtienen de forma oportuna, con frecuencia y a bajo costo, y que sean focalizados, o sea, que sean indicadores centrados en la población objetivo. Bueno, como hemos visto en los ejemplos, en las clases que hemos estado viendo indicadores, una buena forma de obtener esos indicadores es de los marcos lógicos, cuando los programas cuentan con esos marcos lógicos, y los indicadores de resultado de impacto generalmente están definidos
en el ámbito, digamos, que tiene que ver directamente con el fin del programa y con su propósito u objetivo general. Ya ahí los indicadores más típicos son los que miden eficacia o efectividad, aunque también en algunos casos aparecen otros indicadores de economía, de calidad, incluso también pueden aparecer en esta línea. Entonces ahora les voy a mostrar, no vamos a hacer ese ejercicio que sale aquí, este ejercicio lo hice en la otra asignatura, pero no nos da la posibilidad de hacerlo aquí porque de hecho tendría que haberles traído los materiales y lo hacíamos el ejercicio con materiales impresos. Pero sí les voy a mostrar este ejemplo que está en el libro este que les digo del Banco Mundial, que es el del programa del Seguro de Salud. Ya, entonces este es un programa que subsidia seguros de salud para hogares rurales, cubriendo costos de atención primaria y medicamentos. Perdón. Y la pregunta de evaluación para este programa es cuál es el impacto del programa de subsidios de seguro de salud en los gastos directos de salud de los hogares pobres. ¿Se fijan? Es una pregunta al estilo de una pregunta de investigación bastante sencilla que plantea la medición del impacto del programa y que además define cuál es el programa que estamos evaluando y qué es lo que vamos a medir en términos de resultados. En este caso vamos a medir gastos directos en salud de hogares pobres. Ese es nuestro resultado, lo que esperamos que cambie con el programa, ¿ya? Entonces, teniendo esos elementos dentro de la pregunta de evaluación, es más fácil definir ciertas hipótesis y eso es lo que luego vamos a evaluar. La hipótesis entonces que se definen para este caso es, bueno, primero que los hogares se inscriban en el programa una vez que este se ofrezca, obviamente hogares que cumplan con estas características de ser hogares rurales en un contexto de pobreza, en condiciones de pobreza. Otra hipótesis es que el programa disminuirá los gastos directos de los hogares en salud, ya que es lo que suponemos nosotros como principal resultado. Después, los costos en salud impiden a la población rural tener acceso a atención sanitaria y a medicamentos disponibles. Suponemos nosotros que los costos dificultan, entonces la medida de que se subsidian esos costos, aumentaría el acceso a ese tipo de atención. Entonces, la otra hipótesis es que los gastos directos en los costos vinculados con la salud son un factor fundamental para que contribuya a la pobreza y a los malos resultados en salud. ¿Ya? Entonces, por ende, la hipótesis esta analizada en contrario significa que esperamos que los gastos directos, al disminuirse, disminuya también indicadores de pobreza y malos resultados en salud. Entonces, para este programa se definió esta cadena de resultados. A nivel de insumos, por ejemplo, se plantea el presupuesto para el plan piloto, el establecimiento de una red de equipamiento en salud en estas zonas rurales, la dotación de personal en las oficinas de salud del gobierno central y local. Luego, como actividades, bueno, el diseño de los beneficios y el funcionamiento, la entrada en funcionamiento del programa, de estos subsidios. Formación de personal en clínicas rurales y de comunidades piloto, establecimiento de sistemas de pago y de información sobre gestión, lanzamiento del programa en las 100 comunidades piloto, campaña informativa y educativa. Luego, a nivel de producto, tenemos el equipamiento de salud en 100 comunidades rurales piloto que participan del programa, o sea, ya se equiparon los centros y todo. Y luego la campaña para llegar a 4.959 hogares elegibles en las comunidades piloto. O sea, dentro de esas comunidades piloto se va a elegir a un grupo de población. Luego el resultado, número y porcentaje de hogares elegibles que se inscribieron. ¿Se acuerdan que una de las hipótesis era que luego que se hacía la oferta los hogares se inscribían? Bueno, ese se va a considerar como uno de los resultados. Otro resultado ya más asociado al objetivo del programa es la disminución o el menor gasto en salud de los hogares rurales pobres. Otro, mejora el acceso a la atención primaria, ya porque este es un subsidio para financiar, digamos, el costo de salud, entonces va a mejorar la atención. Y otro resultado es la satisfacción con el programa.
¿Ya? Se fijan, estos son resultados más como de corto plazo. Y en cambio, el resultado final, que lo más importante es que van a mejorar los resultados de salud, o sea, los indicadores de salud de esa población. Se fijan, entonces establecemos esta cadena de resultados, desde los insumos hasta los resultados finales del programa, y en base a este digamos, marco o lineamiento, nosotros vamos a ir a desarrollar ya la evaluación. Se diseñan los instrumentos, obviamente, para medir estos aspectos y se va a implementar. Bueno, ese era el ejemplo. No sé, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿No? Bueno, un tema clave de las evaluaciones de impacto y que motiva, digamos, muchas críticas respecto de si es viable o no es viable de aplicar o en qué casos se puede aplicar, tiene que ver con el tema ético, con las consideraciones éticas. Bueno, existe un debate de si esta actividad está regida por la ética y cómo ella debe resguardarse desde el diseño de la evaluación. Así se plantea, por ejemplo, que contar con evidencias sobre la efectividad de los programas permite generar inversión pública más efectiva y conforme a principios éticos, ¿ya? Porque a la medida que mejoramos, por ejemplo, la justicia en la entrega de los servicios, la equidad en la entrega de los servicios, estamos cumpliendo con principios éticos, ¿cierto? Entonces, bueno, la ética es una disciplina que se centra en el análisis sistemático y crítico de la conducta humana, con el fin de discernir lo que es correcto o incorrecto en base a principios y valores. Así contribuye a velar por el respeto de la dignidad humana en toda actividad científica. Eso como contextualización. Entonces, el principio más ético, más básico en una evaluación es que la prestación de las intervenciones con beneficios conocidos no debiese negarse o retrasarse solo por los objetivos de una evaluación de impacto. Significa esto que lo primordial es que se entreguen los beneficios, que se desarrolle el programa de acuerdo a los criterios que están definidos y secundariamente o paralelamente se desarrolle la evaluación de impacto, pero que el servicio no sea retrasado por el hecho de que queremos evaluar. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, las evaluaciones no deberían dictar el modo en que se asignan los recursos, sino que el contrario. ¿Ya? La evaluación de impacto debe ajustarse a las reglas de asignación del programa y obviamente o idealmente las reglas de asignación del programa tienen que ser equitativas y transparentes. Ahora yo quisiera aquí plantearles una pregunta a ustedes, que espero estén ahí atentos. Si nosotros consideramos que los recursos públicos son limitados y que no es posible beneficiar a todos en todo tipo de programa, entonces, según ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la opción más justa para asignar un programa? ¿Asignarlo al azar o seleccionar algunos posibles beneficiarios en base a ciertos criterios, como el mérito o la necesidad u otro tipo de criterios? Yo creo que en base al criterio, ¿Ya? ¿Por qué? ¿Puede argumentarlo? porque si es en base al azar, igual como que si así dándolo de una visión más ética, igual como que también puede que se seleccionen sin tener mayor conocimiento de quiénes serán los beneficiarios, pues y si es con criterio también se puede ir entrelazar en cuáles son los objetivos del proyecto. Claro, pero pongámonos en el escenario que tú estás en un territorio, en una comunidad. Pensemos en una comunidad rural, como la del ejemplo. Suponiendo que la mayor parte de la población requiere el servicio, en este caso el seguro de salud. No sé, piensa cualquier provincia de aquí, de esta región, donde hay un porcentaje alto de población en pobreza. Para tú asignar eso, ¿tú crees que es más justo entonces, por lo que estás explicando, asignar en base a quién tiene más necesidad
o asignar entre toda esa comunidad sorteando, digamos, asumiendo que la mayoría tiene la necesidad, digamos. ¿Qué crees tú que es más justo? Es que igual, la verdad, ahora que lo planteé, igual como que me salieron otras como consideraciones, porque también en ese sentido, si la mayoría o su totalidad tienen esa problemática, también con ciertos criterios igual se va a limitar a... van a seguir viendo un número de personas sin el Claro, beneficio que tiene el siempre, proyecto. claro, mira, el asunto es este, y yo se lo voy a plantear. Aquí no hay respuesta definitiva en todo caso. Esto es un poco para que reflexione. En el sector público en general, como ustedes saben, la mayoría de los recursos públicos son limitados y es muy raro que los programas puedan cubrir a la totalidad de la población. Entonces, si nosotros tenemos una consideración o tenemos, no sé, los datos, digamos, de una comunidad donde la mayoría necesita, pensemos, no sé, como mi ejemplo que le estoy dando, pensemos en que si es una comunidad rural que está sufriendo un problema de sequía, por ejemplo. Si el 80-90% de la comunidad está afectada por esa situación de sequía, de que no puede acceder al agua, y se pone como un programa, un subsidio para subsidiar el gasto de agua, porque esa gente probablemente tiene que comprar el agua para poder acceder. Entonces, ahí, claro, tú dices, no puede ser mucho más justo, de acuerdo al primer argumento que da su compañero, puede ser mucho más justo quizás asignar de acuerdo a la necesidad. Ya, puede ser, pero ¿cómo decidimos quién tiene más necesidad respecto del agua? Es complejo, ¿cierto? Porque tendríamos que ir a preguntar, no sé, familia por familia, cuánta agua consumen, por ejemplo, cuántos número de personas son, cuánta agua requieren. Supongamos que algunas familias tengan animales y que esos animales le ayuden a su subsistencia, quizás esas familias van a necesitar más agua, ¿cierto? Pero puede ser que al lado tengamos una familia que es más pequeña, que quizás no tienen animales, pero que tienen, no sé, supongamos un niño que tiene algún problema, alguna enfermedad y igualmente requiere el agua. Entonces, ¿cómo decidir cuál criterio debe priorizarse en términos de necesidad cuando hay múltiples necesidades y muchas de ellas pueden ser igual de relevantes? No es tan fácil. O sea, muchas veces, claro, uno puede decir, en el papel yo puedo decir X criterios, ¿cierto? Y quizás sentado uno en un escritorio, puedo decir ya, el criterio es ABC, pero cuando yo lo voy a aplicar ese criterio al terreno con personas reales, eh, pueden surgir mucho más discusiones éticas respecto a si efectivamente esta familia lo merecía o lo requería más que la otra, ¿ya? Y no es tan fácil. En ese contexto, el criterio aunque usted no necesariamente estén de acuerdo, pero en ese contexto, cuando las necesidades son múltiples y significativas, puede ser mucho más justo y más transparente el azar. Porque ahí, claro, nosotros estamos en una comunidad, todos somos vecinos y todos podemos reclamar frente a la autoridad que mi necesidad es mayor que la de al lado. Pero quizás si la autoridad decide darle a algunos, aceptando ciertos criterios, puede ser que cualquiera de los otros vecinos no beneficiados salgan a reclamar, digan, no, pero es que yo sí era más necesitado que el de al lado, pero es mi criterio personal, ¿cierto? Entonces, ahí siempre van a haber mucho más disyuntiva. Entonces, en términos de justicia y de transparencia, como sale aquí, o sea, de que todos conozcan la transparencia del criterio, en algunos casos el azar puede ser un mecanismo mucho más justo y ético, ¿ya? Porque ahí, digamos, no estamos aplicando un criterio político de que alguien dijo, no, esta persona sí tenía más necesidad que esta otra, sino que ahí se está aplicando más o menos a todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿ya? Ahora, eso no es tan fácil en todos los casos, ¿ya? Una alternativa, por ejemplo, es que si el programa se aplica en fases, puede ser una buena medida, digamos, el aplicar una selección al azar a los beneficiarios, considerando que los que no sean elegidos van a quedar en una lista de espera y que pueden conformar el grupo control,
pero ellos van a tener la idea, la noción que más adelante sí van a integrar, van a ser parte del programa. ¿Se fijan? Esa también es una solución. Eso cuando los programas se dan en fase. Entonces, por ejemplo, en la primera fase vamos a cubrir pensemos, por ejemplo, en un proceso de vacunación que se da por fase. Ya en la primera fase cubrimos un grupo de la población, en la segunda fase cubrimos otro grupo y otro grupo. Entonces, los que no son cubiertos en la primera fase, quizás podemos integrarlos al grupo de control para hacer la evaluación, pero ellos saben que en algún momento van a entrar, entonces en ese sentido quedan un poco más tranquilos o conformes que no están fuera. ¿Ya? Entonces, en ese caso, los grupos de control igualmente van a tener la posibilidad de acceder al beneficio, pero quizás en una etapa posterior. Y eso también es un mecanismo de solución que se usa además para muchas políticas públicas. Ya, pero ¿en qué contexto? Ahora, como les decía, entonces ya la asignación al azar puede ser, digamos, para muchos casos un criterio más justo, un mecanismo más justo, pero ¿en qué contexto creen ustedes que o para qué tipo de situaciones este sistema puede ser cuestionable? Porque como le digo, no hay respuesta definitiva. El azar puede servir para algún tipo de situaciones, puede que para otras no. ¿En qué caso ustedes creen que sería cuestionable el usar este sistema? Piensen en algún tipo de programa, en alguna población objetivo con ciertas características donde aplicar el azar no sería para nada justo. O no sería para nada recomendable. Se refiere a que, por ejemplo, cuando se considera como el azar como sería la consideración ética, porque se supone que toda esta población tiene condiciones similares. Ya, pero mi pregunta es, piensen en alguna situación, algún ejemplo. Por ejemplo, ¿Ya? ¿Puede ser un ejemplo la entrega, por ejemplo, de esta política de la entrega de las cajas? ¿Ya? ¿Por qué nos podría servir el azar en ese caso? Más que servir al azar, creo que el azar es una condición no ética, porque el azar, suponer que la población por el registro social de hogares es similar, es no conocer la realidad en terreno, pues entonces nos hace unos burócratas de escritorio, lo que me parece bastante negativo. Entonces me parece que el azar no sería la mejor condición, porque, por ejemplo, acá en las compañías por azar, a mis padres que tienen una situación, digamos, relativamente buena, les llegó la caja, y a mis abuelos que reciben pensión de 120.000 pesos cada uno, no les llega, y eso es por el registro social de hogares y el azar. Pero entonces, ahí podemos ver que lo que se hace es, dígame. Sí, pero ahí en ese caso no se está aplicando el azar. En la No, estoy suponiendo, estamos con este ejemplo. Ya, sí, pero en el entonces caso yo le doy el ejemplo que sí, digamos que la caja no se usa nada. Si hubiese sido a través del azar, claro, ahí no hubiese sido justo, ¿cierto? Claro, entonces me parece que no es una buena técnica, para mi gusto, no sé. Claro, pero mira, no es que sea para tu gusto o para el gusto de otros, sino que es según el tema o el problema, digamos. Ese es el punto. Porque claro, para ese caso, ese ejemplo que tú estás dando tiene sentido. Ahí, claro, si se aplica la ficha, obviamente aquí eso no es azar, ahí hay un criterio. La ficha es un instrumento que te da un cierto puntaje y de acuerdo al puntaje le entregas o no le entregas el servicio, el beneficio, en este caso la caja. Ahí no hay azar. Pero suponiendo el caso, el ejemplo que tú estás dando de que ya no se usa la ficha, o bueno, se usa la ficha, pero la ficha solo no me va a decir que tenemos 1 millón de potenciales beneficiarios, pero que quizás no tenemos caja para 1 millón, entonces tenemos caja solo para 100.000, entonces dentro de los que están en el corte de puntaje, hacemos el azar. Ya, en ese caso, como tú dices, y concuerdo completamente, no sería justo porque quizás al hacer el sorteo, la caja le va a llegar a personas que quizás tienen necesidad, pero no tanta comparado a otras personas que estaban dentro de ese grupo y que no les llegó, ¿cierto? Claro, ahí es sumamente difícil, ¿claro? Digamos, ahí es sumamente difícil determinar, la verdad es que eso es súper debatible, ahí es difícil determinar si cuán justo o no justo el sistema, porque en ese caso, si el recurso es limitado, no hay otra opción. ¿Se fija? Si el recurso es limitado, la única otra opción es focalizar aún más, quizá. Pero ahí también se genera un debate de
cuán bueno es focalizar tanto si es que estás dejando mucha gente fuera. Digamos, no es tan fácil. Pero a lo que yo apuntaba con esta pregunta era casos más específicos, digamos que el sistema de asignación del azar no se puede usar, o va a ser sumamente cuestionable que se use, cuando se trata de una condición de necesidad más extrema. Ya, como en el ejemplo de Bastián, si estamos hablando de población, digamos, dentro de un grupo donde hay población sumamente pobre o con características, digamos, de enferma y qué sé yo, comparado con otros que no tienen tanta situación, ahí, claro, obviamente que va a haber un cuestionamiento, porque estamos sometiendo a todo al mismo criterio del azar, siendo que hay algunos que tienen más necesidad. Eso sobre todo no es factible, por ejemplo, cuando se trata de cuestiones, por ejemplo, de salud, de enfermedad. Si estamos hablando de un programa que tiene que ver con el tratamiento de adicciones, por ejemplo, sería sumamente cuestionable que nosotros supusiéramos un mecanismo de asignación al azar donde dejemos a algunas personas fuera, pero son personas que realmente requieren el beneficio, digamos, porque están en una condición de salud compleja. Entonces, en esos casos es súper cuestionable aplicar un grupo de control y un grupo experimental donde podamos tener en el grupo de control sujetos que también requieren el tratamiento y lo requieren con la misma urgencia que los otros. Entonces, ahí en esos casos es más difícil hacer ese procedimiento y a veces se trata de realizar otro sistema. También, por ejemplo, cuando estamos tratando de experimentar con alguna medicina, por ejemplo, los experimentos que se hacen para someter a prueba tratamientos, no sé, para enfermos de cáncer, de SIDA o cualquier enfermedad compleja, claro, ahí resulta cuestionable el que puedas dejar a personas enfermas que no pueden esperar, que realmente si tú las hacías esperar, pueden llegar a morirse en el intentante. Entonces, para ellos es preferible, digamos, de que se les asigne el tratamiento porque la requieren y no los pongan en la posibilidad de que vayan a caer en un grupo experimental o que puedan caer en el grupo de control, ¿cierto? Entonces ahí es complejo. Ahora, eso siempre va a depender del problema de que estemos hablando, de las características del grupo y de las características de los recursos disponibles, ¿ya? Porque en muchos otros casos el azar sí es un criterio de justicia y pensemos en el tema de la educación, ¿ya? Vamos al tema de la educación y de este nuevo sistema de definir el ingreso a las escuelas a través de una tómbola. A mí me parece que ese sistema, bueno, quizás la discusión da para más que la clase, pero a mí me parece que ese sistema implica justicia, porque si tú colocas a todos los niños, digamos, en la misma posibilidad de acceder o no acceder a un colegio, a través de un sistema de ese tipo, permite que haya una distribución más equitativa en todos los establecimientos y ahí, digamos, no implica criterios que la mayoría de las veces son sesgados, porque el mérito es una cuestión súper discutible. O sea, ¿en base a qué tú defines quién es más meritorio o quién es menos meritorio? Porque tuvo más Claro, posibilidad de que sus padres lo ayudaran y estudiara en la casa, ¿eso lo hace más meritorio? No, pues, ¿cachai? O sea, es súper, el tema del mérito es totalmente cuestionable como criterio. Entonces, en ese contexto, es mucho más justo el azar. claro, pues en ese tipo de políticas públicas, igual como dice ustedes, el azar entraría como a ser no tendría estas como consideraciones éticas, digamos. O sea, como que igual entiendo lo que dice, creo que sí, efectivamente el sistema de admisión tiene que ver, es como aleatorio. Entonces, no se Claro, piden, o sea, todos parten digamos, de una tómbola. claro, todos parten de la misma punto base, digamos. Todos los niños en ese contexto tendrían la misma probabilidad de ser asignados a un colegio o a otro. Entonces, claro, obviamente que una discusión a lo que iba antes es una discusión, digamos, posible de dar. O sea, siempre va a haber la cuestión ética, digamos, de qué es correcto o incorrecto
no es tan fácil de consensuar, o sea, pueden haber muchas personas que te van a dar un argumento contrario y te digan, no, eso no es correcto, digamos. Pero lo más importante en la cuestión que tiene que ver con las evaluaciones de impacto y las reglas de asignación es que todos los procedimientos sigan un funcionamiento, o sea, todo el proceso sea transparente. Eso es lo más importante. O sea, que si el programa define desde el inicio ciertas reglas para asignar a sus beneficiarios o a los que quedan fuera del beneficio, es que esas reglas sean transparentes, conocidas por todos. Eso es sumamente importante en las consideraciones éticas. Bueno, la evaluación de impacto, tal como otras investigaciones, tiene que seguir reglas que rigen a la investigación con seres humanos, en especial cuando se trabaja con niños o con adolescentes o grupos vulnerables. Y por eso en muchos países, por ejemplo, se han creado comités éticos para regular las investigaciones y las evaluaciones de impacto, ¿ya? Esos organismos se encargan de evaluar proyectos, asesorar, monitorear y de ese modo proteger los derechos de los participantes y evitar que existan riesgos y daños. Piensen sobre todo que este tipo de evaluaciones surgen desde el área médica, cuando se analizan o se evalúan, por ejemplo, lo que les señalaban, se evalúan ciertos tratamientos médicos, medicinas y todo, donde se usan generalmente este sistema de grupo de control, grupo experimental, asignación al azar y todo. Aún siendo súper transparente todo el procedimiento, siempre hay riesgos y daños de por medio. Entonces, es importante que existan estos comités que protegen el procedimiento, y en ese sentido tienen que cumplirse ciertos protocolos como los consentimientos informados, la protección de identidad de quienes participan en estos experimentos, el asegurar la confidencialidad y entre otros. ¿Ya? Y el bonito ahí, no sé si lo leyeron, sale un chiste de respecto al consentimiento informado. Entonces, eso. Entonces, eso principalmente. Me parecía importante como recalcar aquí al final este tema de las consideraciones éticas para que vean que la evaluación de impacto también es un tipo de investigación que, aún siendo muy rigurosa, tiene que cumplir con este tema del análisis ético. Aquí les dejo, como les decía, el link donde pueden ingresar para descargar este libro. Es un libro, como les decía, de descarga gratuita, bastante útil, bien sencillo en términos de seguir las etapas y los distintos instrumentos para las evaluaciones de impacto, con hartos ejemplos. Además, viene complementando el libro, bases de datos y análisis de datos con ejercicios, ¿ya? Y bueno, las lecturas recomendadas, lo que estábamos viendo en esta última parte del curso, el capítulo de Mauricio, que es bastante introductorio de la evaluación ex post, este capítulo de la DIPRES, que también se lo subí. Bueno, le subí también el texto ¿cómo se llama? De este laboratorio sobre pobreza, donde está también la evaluación de impacto. No lo puse aquí, pero lo subí al aula. Eso, chicos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna consulta adicional? Profesora, yo solo una consulta, le iba a preguntar por la segunda nota, bueno, sé que ahí se han hecho entregas igual individuales de algunas notas, pero saber si la iba a poder si la podía subir a la plataforma. Sí, es que de aquí a mañana. Ya, ok, sí. ok. Eso les dije como al comienzo, quizás no había estado conectado. Sí, yo voy a me comprometí, que estoy atrasada con las evaluaciones. He estado súper lento con ese tema porque he estado con muchas clases y mucha carga, pero sí tengo que subirlas, ojalá de aquí a mañana. Y entonces, respecto de la evaluación final, quedamos en que ustedes vean, de acuerdo a las otras evaluaciones que tienen en sus cursos, de confirmarme qué día les queda mejor, y coordinamos ahí el horario, de acuerdo al horario que también a mí me convenga.
pudiendo ser el viernes 14 o el lunes 17, ya, que podrían ser, digamos, esas opciones. Y descarguen de la DIPRES entonces el programa que a ustedes les suene, les parezca más adecuado de estos programas que están en la categoría de evaluación de impacto. Aunque cuando ustedes los descarguen y los revisen, no todos son evaluaciones de impacto, por ejemplo, con diseño experimental o cuasi experimental. Algunos son, la verdad, diseños un poco más modestos, porque, digamos, son las posibilidades que hay muchas veces, pero están ahí en esa categoría. La clase se la subí unos videos que tenía pendientes, que no los había subido al aula. Está, como les digo, la parte donde están las tareas, subí esta pauta de tipo PowerPoint, y en la clase también la subí, porque primero la había subido en la clase y me equivoqué, y después lo subí a la sección de evaluaciones. Entonces, eso. Bueno, como les decía, la clase de hoy día, la idea, bueno, era la última clase, digamos, en esta materia. Entonces, la sesión que nos queda solamente es las exposiciones, discutir, digamos, de estas prácticas, de estos análisis de evaluaciones de impacto. Y bueno, espero que les sirva, que les haya servido el curso, que quizás si es que hay cosas que ahora no les suenan de tanta utilidad, el día de mañana puede que sí, y ahí pueden recurrir, digamos, no sé si ustedes tienen la práctica de guardar sus clases o no. Yo en mi caso, en mi experiencia, digamos, yo siempre guardo las clases, todos los cursos y todas las cosas que hago, entonces de repente uno requiere buscar algún material y ahí están, digamos, disponibles. La bibliografía también, procuré buscar toda la bibliografía que pudiese estar disponible, digamos, electrónica, porque la bibliografía, como saben, parte de la bibliografía de los cursos estaba en biblioteca, entonces ahí les dejo hartas referencias que les pueden servir. Eso. Gracias, profe.